No siempre una determinada época reconoce a sus mejores artistas. A veces, ya se sabe, ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más original es su obra, más difícil resulta aceptarla. Siempre el tiempo termina haciendo justicia y convierte en clásicos a quienes en vida fueron mirados con desconfianza o rotulados de malditos. Uno de ellos fue Roberto Arlt, el escritor que el futuro entendió. Arlt sigue, y creo que seguirá siendo, porque los que lo conocieron personalmente ya casi no existen, un hombre muy misterioso, en algún sentido, para la literatura argentina, ¿no? No por su literatura, que es diáfana, comprensible, que puede ser analizada desde de infinitos puntos de vista, ¿no? Por su vida. El 28 de abril de 1900, en el barrio porteño de Flores, nacía Roberto Arlt, hijo de inmigrantes europeos. Creció entre dificultades económicas y tuvo una educación severa. De ese mundo áspero surgiría una de las voces más originales, más incómodas, más poderosas de la literatura. Yo soy el primer escritor argentino que a los 8 años de edad ha vendido los cuentos que escribió. En aquella época visitaba la librería de los hermanos Pellerano. Allí conocí, entre otros, a don Joaquín Costa, distinguido vecino de Flores. El señor Costa, que conocía mis aficiones estrambóticas, me dijo cierto día: «Si traes un cuento, te lo pago». Al siguiente domingo fui a verlo a don Joaquín y con un cuento. Recuerdo que en una parte de dicho esperpento, un protagonista, el alcalde de Berlín, le decía a un ladrón que, escondido debajo de un ropero, no podía moverse: «Infame, levanta los brazos al aire o te fusilo». A don Joaquín lo impresionó de tal forma mi cuento que, emocionado, me lo arrebató de las manos y, prometiéndome leerlo después, me regaló 5 pesos. Y ese fue el primer dinero que gané con la literatura. Mi personalidad literaria. Autobiografía humorística de Roberto Arlt. La entrada vale 1 peso y da derecho a abrazar dulcemente a una muchacha, a dar vueltas con ella como un trompo y a sentir su temblor bajo la palma. Atrás quedan el yugo y los patrones, el mostrador, el taller y el cadenero. Acá el que manda es el que borda el 8, acá el que ronca es el que raya el suelo. Mesas de lata, cerveza tibia, platitos con maní, saco y corbata, milonguita de barrio, noches de brujas, orejitas perfumadas. Roberto Arlt fue un escritor incómodo para los círculos literarios de su época, para la crítica más influyente, ligada a los grandes diarios y a los salones de la aristocracia. Él escribía desde otro lugar, el de la calle, el de las pensiones, el de los talleres y los barrios populares.
se sabe muy poco de la infancia de Art. Y lo que se sabe de Art, por ejemplo, hasta los 20 años, está en realidad deformado por el propio Art, ¿no? Él decía no haber ido nada más que hasta tercer grado, de donde lo echaron por inútil. Además, también sostenía que su padre era un hombre muy violento, que le pegaba y que que tuvo una infancia terrible. Tal vez su padre haya sido, en efecto, muy violento, ¿no? Pero de todas maneras, en cuanto a su educación, fue la normal de un chico inmigrante pobre de la época, porque Art terminó el colegio primario. Arlt fue periodista del diario Crítica. De ahí es de donde se recuerdan sus inolvidables aguafuertes porteñas que cambiaron para siempre la manera de contar la ciudad. Eso se llamó aguafuertes porteñas. Estaban tan bien escritos, eran tan agudos, tan inteligentes y tan sagaces, que prácticamente se dice que todo lo que vendía el diario se debía a las crónicas de Roberto Art. Además, en esas crónicas, en esas aguafuertes, Art ajustó cuentas contra los críticos que tan duro trataban a sus novelas. Art es un hermoso ejemplo de escritor que al mismo tiempo trabajó como periodista y un oficio alimentó al otro. La interminable lista de empleados ofrecidos que se lee por las mañanas en los diarios es la mejor prueba de la trágica situación por la que pasan millares y millares de personas en nuestra ciudad. Y se pasan los años buscando trabajo, gastan casi capitales en tranvías y estampillas ofreciéndose. Y nada, la ciudad está congestionada de empleados. Y sin embargo, afuera está la llanura, están los campos, pero la gente no quiere salir afuera. Y es claro, termina tanto por acostumbrarse a la falta de empleo que viene a constituir un gremio. El gremio de los desocupados. Solo les falta personería jurídica para llegar a constituir una de las tantas sociedades originales y exóticas de las que hablará la historia del futuro. Fragmento de La tragedia del hombre que busca empleo. Roberto Arlt. Lo que pasa es que la gente necesita plata, no verdades sagradas. Hay muchos angustiados, muchos fraudulentos, ¿sabes? A esos no hay que salvarlos, sino ¿quiénes van a hacer la revolución social? Los estafadores, los desdichados, los fraudulentos, toda la canalla que sufre abajo sin esperanza alguna. Esos van a hacer la revolución social. ¿O te crees que la revolución la van a hacer los tenderos y los cagatinta? Pero hasta que llega la revolución social, ¿qué hace ese tipo? ¿Qué hago yo? Porque yo tenía un paso de la cárcel, ¿sabes? En novelas como Los Siete Locos y Los Lanzallamas, Arlt retrató un país atravesado por la frustración, la conspiración, la pobreza y los sueños imposibles. Sus personajes muestran el reverso de la historia oficial. Hombres y mujeres derrotados, melancólicos, obstinados, que siguen buscando una salida. Yo descubrí el mundo de las letras cuando leí por primera vez Los Siete Locos, que fue el primer libro que leí. Y dije, bueno, caramba, parece que en la Argentina también se puede hacer gran literatura en este sentido. Esa obra me remitía no solo a Dostoyevsky o a Andreyev o a Turgenev, como suelen decidir los críticos. Me remitía mucho más profundamente a lecturas muy recientes mías, que eran Sartre y Camus. Entonces pensaba, ¿pero cómo? Lo que se está haciendo en Francia hace unos días resulta que acá lo había hecho en los años 30. Entonces todavía no estamos perdidos, ¿no? ¿Usted cree que las futuras dictaduras serán militares? No, señor. No, señor, el militar no vale nada junto al industrial. Puede ser instrumento de él, nada más. Eso es todo. Los futuros dictadores serán reyes del petróleo, del acero, del trigo. Nosotros, con nuestra sociedad,
prepararemos ese ambiente, familiarizaremos a la gente con nuestras teorías. Por eso hace falta un estudio detenido de propaganda, aprovechar los estudiantes y las estudiantas, embellecer la ciencia, acercarla de tal modo a los hombres que de pronto... Arlt, un fragmento de Las dictaduras futuras. La historia literaria de Arlt nos dice que no siempre el presente sabe reconocer a quienes se animan a romper las reglas. Los que intentan revolucionar una forma de mirar el mundo suelen pagar el precio de la incomprensión. No es casual que hubiera un hotel en el Tigre. Muchas parejas venían a concretar su amor a escondidas en algún lugar como este o en las más rústicas cabañas del Delta. Una gran historia de amor prohibido en el Tigre es la que cuenta Roberto Arlt en El amor brujo. El amor brujo es la historia del ingeniero Balder, un hombre casado y con un hijo que inicia un romance con Irene, una adolescente. Se conocen en un tren que está a punto de partir hacia el Tigre. Dominado por su emoción, se sentó frente a ella, pero la mirada de la jovencita absorbía tan rápidamente su voluntad que, olvidando las conveniencias que impone la educación, se acercó a la criatura y, tomándole el mentón entre sus dedos en horqueta, exclamó: «Amiga mía, qué maravillosa es esta aventura». Afortunadamente no había ningún pasajero en aquel coche, y ella, en vez de rechazar su caricia, lo contempló ahora sonriente. Su confianza parecía ilimitada. Balder sentóse a su lado, le tomó una mano y, mirándola con infinita dulzura a los ojos, preguntó: «¿Va lejos usted?» «Hasta Tigre». No me consueles para morirme, no quiero apuntador. Moriré de mí misma, no sé, lloverá. Soy la perdida protagonista de un libro que Roberto Arlt se olvidó de escribir. Yo lo hacía llorar. Crucificada por las antenas que florecieron las azoteas, viví mezclando para encontrarme las luces tristes de 20. En la obra de Arlt aparecen los sonidos y los olores de los desesperados. Esa fue su gran originalidad. No escribía desde una torre de marfil. Caminaba las calles, conocía las necesidades de quienes vivían al margen, e incluso soñó con inventos que patentó, con la esperanza de escapar de la pobreza. Guiraldes, de alguna manera, lo adopta a Arlt, lo pone como secretario suyo, le corrige sus obras, le da hasta el título de uno de los libros más conocidos de Arlt, que es El juguete rabioso, que en su origen no se llamaba El juguete rabioso, sino La vida puerca. Dime una cosa, pibe. ¿Vos te vas a quedar acá? Acá. Yo me voy a cualquier parte con tal de escapar de esta vida puerca. Yo también me voy. Ya lo decidí. Quiero cruzar el charco. ¿Te imaginás, pibe? Las grandes ciudades del otro lado del mar. Me imagino. Las hembras que nos van a seguir porque somos argentinos. Somos bacanes argentinos. Y que no les damos bola a nadie. Salvo que haya mucha guita. Que nos paguen, carajo. Roberto Arlt murió hace 84 años,
un 26 de julio de 1942, dejando esa obra que hoy ocupa un lugar central en la literatura argentina. El escritor del futuro que había en Roberto Arlt era el hombre de teatro. La muerte terminó con posiblemente el mayor dramaturgo que hubiera dado la Argentina. Arlt, habiendo sido un periodista mucho más profuso que casi todos los otros periodistas y escritores que han hecho periodismo en la Argentina, es un escritor que al mismo tiempo puede ponerse a la par de hombres como Marechal, de hombres como Lugones, de hombres como Borges. Si hay un escritor que merece el calificativo de genio en el Río de la Plata, es Roberto Arlt. El féretro de Arlt, suspendido sobre Buenos Aires, izado con sogas, porque no cabía por el pasillo de su casa. Esa escena simboliza la vigencia de un escritor que murió joven y cuya obra sigue resistiendo cualquier intento de convertirla en pieza de museo. Su lenguaje, extraño, desafiante, rompe con la tradición literaria argentina y construye una mirada de extranjero sobre la realidad. Más que describir su tiempo, Arlt anticipó el futuro, convirtiendo sus novelas y cuentos en una verdadera profecía del mundo moderno. Inspirado por el melodrama, el periodismo sensacionalista y la cultura popular, exploró la manipulación, las conspiraciones y la fragmentación de la realidad. Por eso, su obra continúa siendo profundamente contemporánea, como si aquel féretro siguiera suspendido sobre la ciudad, impulsando su literatura hacia el porvenir. Lo escribió Ricardo Piglia en un fragmento de Un cadáver sobre la ciudad. Tal vez la literatura de Arlt sigue viva porque habla de los que casi nunca tienen voz y demuestra que a veces hace falta que pase el tiempo para que una sociedad descubra a uno de sus verdaderos clásicos. Escuchamos fragmentos de las películas Los Siete Locos y El Juguete Rabioso y las voces de Juan Sasturain y Abelardo Castillo. Veterano del insomnio, soy un viejo prematuro. Se me cansan las palabras, no es una forma de hablar. Tengo una viola italiana, cuando hay hambre no hay pan duro. El Mario me la endereza, pero se vuelve a doblar. Para agarpar el casorio y el anillo, vendí el coche. Inocente adolescente, rematé mi libertad. Soy un yonki de la tele sin volumen a la noche, como pa' no molestarla, aunque ella ya no está. Roberto Arlt, el escritor de los derrotados, que se volvió un clásico. Loca, no me exilies de tu boca, por la culpa que te toca, mencioname una vez más. Típico de mí que vivo en pena, se me da una mano buena y la tengo que arruinar. Vos te esmeraste conmigo, a mi vieja le dijiste que me ibas a domar. Mi revolución era apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado, me tomaste de amuleto, un flaco para tu cruz. Me amigué con tu retrato, cuántas veces lo he besado y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz. En mi guitarra torranta y un tango agazapado, percanta que me amuraste
No te puedo ni cantar, no me sale más lirismo. Tengo un verso atragantado donde te mando a la mierda, después vuelvo a suplicar. Escuchamos a La Chicana con Juguete Rabioso. Loca, no me exilies de tu boca, por la culpa que te toca, mencióname una vez más. Típico de mí que vivo en pena, se me da una mano buena y la tengo que arruinar. Vos te esmeraste conmigo, a mi vieja le decías que me ibas a arreglar. Mi revolución era apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Roberto Arlt. Toda una marca. Cuando estaba por flaquear. Y hasta el sábado que viene.